Saludos. Hoy estaremos trabajando la ley de los gases, específicamente la ley de Boyle y la ley de Charles. Yo soy la doctora Cristi Marín Rivera y te doy la bienvenida al curso. Nuestros objetivos para el día de hoy son, por medio de una gráfica, establecer la relación entre la presión y el volumen de un gas, observar el efecto de los cambios en temperatura en el volumen de un gas, usar una gráfica para predecir el valor del cero absoluto. Cuando hablamos acerca de lo que son los estados de la materia, sabemos que los estados de la materia son sólido, líquido, gas y plasma. Los estados de la materia son las distintas fases o estados de agregación en los que pueden encontrarse la materia conocida, sean sustancias puras o sean mezclas. Los estados de la materia comúnmente conocidos, como les mencioné, son tres. Los más comúnmente conocidos es sólido, líquido y gas. El plasma es el más difícil que se encuentra aquí en la naturaleza, pero sí lo podemos observar a través de los rayos, a través de el sol, a través de las estrellas. ¿Por qué? Porque el plasma es este estado gaseoso cargado de partículas positivas o negativas. El gas no tiene forma ni volumen definido. El líquido, como les mencioné, ¿verdad? Hace varios experimentos atrás, el líquido tiene un volumen definido, pero no tiene una forma definida, y el sólido tiene volumen definido y tiene una forma definida. Hoy estudiaremos específicamente los gases. Cuatro propiedades permiten determinar el estado de un gas. Estas son presión, volumen, temperatura y la cantidad de gas. Estas propiedades están relacionadas entre sí de tal manera que al alterar alguna de ellas, las demás también cambian. La presión de un gas depende del número de moléculas del gas que chocan con las paredes del recipiente y su fuerza. Por ejemplo, si tenemos una cantidad de presión y en un pequeño volumen, esa cantidad de presión va a ser alta. Pero si el volumen es grande, la presión va a ser ¿qué? Menor. Lo mismo sucede con la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. En el caso de los gases, las partículas se encuentran en un estado de dispersión y de alejamiento total. Estas partículas apenas logran mantenerse del todo juntas. O sea, cuando usted esparce un poco de gas en algún lugar, esas partículas ocupan todo el espacio que ustedes les brinda y están esparcidas totalmente, no se mantienen juntas como los sólidos. La fuerza de atracción entre estas partículas es tan débil que se encuentra en un estado completamente desordenado, que responde muy poco a la gravedad y ocupan un volumen mucho mayor que los líquidos y los sólidos. Por ejemplo, usted tiene 5 mililitros de algo líquido, los pasa a un vaso y ocupan un volumen menor. Sin embargo, tenemos una cantidad X de gas y la podemos tener en un espacio muy comprimido con una presión mayor, o la podemos tener en un salón, soltamos ese envase bien pequeño, la soltamos en un salón y el gas va a ocupar el tamaño del salón completo y sus partículas van a estar todo el tiempo completamente desordenadas. Por lo que el gas siempre va a tender a expandirse hasta ocupar la totalidad del espacio en el que se contenga. Recuerden que los gases no tienen forma fija ni tampoco tienen un volumen fijo y en muchas ocasiones estos son incoloros, o sea que usted no puede ver si hay una partícula. Por ejemplo, el oxígeno no tiene color. Si nosotros pudiéramos ver el oxígeno, que es el que nosotros respiramos, pudiéramos ver partículas de algún color, pero no, este es incoloro completamente. Tampoco tiene olor. Así que en la mayoría, ¿verdad? Hay otros gases que sí podemos detectar su olor, pero la mayor parte de los gases, entiéndase el aire, el oxígeno, de hecho hasta el helio, no podemos detectar su olor. En comparación con otras fases de la materia, estos gases son poco reactivos químicamente. Así que vamos a continuar estudiando esto de los gases. Cuando hablamos de los gases, tenemos que entender una cosa, que nosotros no podemos determinar con exactitud, si no es matemáticamente la cantidad
de gases que hay en un lugar, sino que los gases, las unidades que nosotros utilizamos es por presión, de acuerdo al lugar donde están ubicados. Si el lugar es pequeño, la presión va a ser alta. Si el lugar es muy amplio, la presión va a ser menor. Pero para nosotros poder medir la presión de los gases necesitamos un barómetro. El barómetro más común utilizado en la ciencia es el barómetro de mercurio. En este instrumento las moléculas de aire chocan contra la superficie de mercurio, el cual a su vez empuja una columna de mercurio dentro de un tubo de cristal. Pasemos a la próxima plantilla para que puedan ver con claridad cómo trabaja este barómetro de mercurio. El barómetro de mercurio. El barómetro de mercurio es un instrumento de uso principalmente en lo que es la meteorología, mediante el cual se mide el valor de la presión atmosférica. Cabe recalcar que nosotros bajo ningún concepto con un barómetro podemos determinar la cantidad de gas que hay, sino que siempre vamos a estar midiendo la presión. El gas lo vamos a medir en términos de presión. Si el gas está bien comprimido, su presión va a ser mayor. Si el gas está libre, su presión va a ser ¿qué? Menor. Esto debido a que este instrumento está constituido por una columna de mercurio ubicada dentro de un tubo que descansa verticalmente sobre un recipiente lleno de mercurio, tal como lo pueden ver en la foto que está a mano izquierda. El tubo es de vidrio y está ubicado al revés o invertido, es decir, que su abertura está en contacto con el recipiente. La palabra barómetro viene del griego antiguo que significa baro, o sea que nos da peso, y metro, medida. El barómetro de mercurio es uno de los dos tipos principales de barómetros que existen. Y como les mencioné anteriormente, es el más utilizado en los experimentos de ciencia. Para poder entender mejor los gases, vamos a discutir dos leyes diferentes, la ley de Boyle y luego vamos a discutir la ley de Charles. La ley de Boyle fue descubierta por Robert Boyle en el 1662. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. La ley de Boyle lo que nos indica es que a temperatura constante, o sea que si le aplicamos exactamente la misma cantidad de temperatura a ambos recipientes, la presión en un volumen menor va a ser mayor, pero en un volumen mayor, la presión en un volumen mayor la presión va a ser menor, porque son inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales significa que a mayor volumen la presión va a ser menor y que a mayor presión el volumen va a ser ¿qué? Menor. Y esta es la fórmula que describe la ley de Boyle, donde la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Apúntenla porque más adelante vamos a ver ejercicios y vamos a necesitar trabajar con ella. Como les mencioné anteriormente, al aumentar el volumen, las partículas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor ya que esta representa la frecuencia de choques del gas. Cuando disminuye el volumen, la distancia que tienen que recorrer estas partículas es menor. Por lo tanto, se produce un choque más intenso y por eso es que aumenta la presión. Lo que Boyle descubrió es que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre va a tener el mismo valor. Como hemos visto, la expresión matemática de esta ley significa que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. En otras palabras, miren cómo es la gráfica. La gráfica aquí lo que nos está indicando es lo siguiente. Aquí tenemos volumen, aquí tenemos presión. Y lo que nos está diciendo es que a menor volumen vamos a tener ¿qué? Un volumen mayor, pero que a menor presión el volumen va a ser ¿qué? Menor. Así que si se pueden ver,
Mientras uno aumenta, el otro disminuye. Y una gráfica similar a esta es la que ustedes van a estar viendo en el experimento virtual del día de hoy. Así que pendientes y espero que hayan entendido muy bien lo que significa esta plantilla. En conclusión, la ley de Boyle lo que nos dice es que a mayor presión, menor va a ser el volumen. Y a menor volumen, mayor presión. La ley de Charles. La explicación aceptada que James Clerk Maxwell planteó en alrededor del 1860 es que la cantidad de espacio que ocupa un gas depende puramente del movimiento de las moléculas de gas, tal como lo vimos en la plantilla anterior. En condiciones normales, las moléculas de gas están muy lejos de sus vecinos, como les dije, están en completo desorden, y son tan pequeñas que su propio volumen es insignificante. La ley de Charles es una ley de gas que establece que los gases se expanden cuando se calientan. Así que vimos que la ley de Boyle relaciona la presión y el volumen. A mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. Sin embargo, cuando hablamos de la ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura, donde en este caso ambos son directamente proporcionales. Cuando hablo que directamente son proporcionales, es que ambos van a la par. A mayor volumen, mayor temperatura. A menor volumen, menor temperatura. Veamos el ejemplo aquí. Miren cómo a un volumen menor, voy a coger por ejemplo el amarillo, miren cómo a un volumen menor tenemos una temperatura menor, pero cuando la temperatura está muy alta, nuestro volumen va a ser ¿qué? También muy alto. Miren, esta es la fórmula que vamos a estar utilizando en el día de hoy, así que apréndansela del screenshot porque vamos a hacer ejercicios con esa fórmula. La ley de Charles y la ley de Boyle son dos leyes que están relacionadas con los gases. Específicamente, la ley de Charles consiste en la relación que existe entre el volumen y la temperatura de cierta cantidad de gas ideal, el cual se mantiene a una presión constante por medio de una constante de proporcionalidad que se aplica de forma directa. Jacques Charles dice que para una determinada suma de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y si disminuye la temperatura, el volumen del gas disminuye, porque la temperatura se encuentra directamente relacionada con lo que es la energía, el movimiento que tienen las moléculas del gas. Así que para cierta cantidad de gas, a una presión dada, se dará una mayor velocidad de las moléculas y por lo tanto el volumen va a ser mayor. Miren la imagen que tenemos aquí abajo. En la siguiente imagen vemos cómo a poca temperatura tenemos poco volumen, pero cuando aumentamos el volumen y se aumenta directamente proporcional a ¿qué? La temperatura. Y estas partículas empiezan a chocar una con las otras. ¿Por qué? Porque el nivel de desorden va a ser aún mayor. Y ese desorden va a empezar a chocar por todas las paredes. Mientras que si la temperatura es menor, el movimiento del choque de esas partículas en el envase va a ser bien lento. Pero cuando tenemos una temperatura mucho más alta, ese choque va a ser ¿qué? Mucho más rápido, ese desorden va a ser mucho más rápido, ¿ok? Espero que lo hayan logrado entender. En esta plantilla les vamos a explicar acerca de lo que son las leyes de los gases. La ley de Boyle, como les dije, relaciona presión y volumen a una temperatura constante. Así que si la temperatura es constante, el P1, que es la presión 1, por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. La ley de Charles, volumen 1 por la temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1. ¿Por qué? Porque en la ley de Charles se relaciona el volumen y la temperatura. Pero en la ley de Gay-Lussac, ¿qué es lo que sucede?
tenemos una relación entre la presión y la temperatura, pero no les voy a explicar acerca de específicamente lo que es esta ley específicamente, porque su experimento solamente requiere que le expliquemos acerca de la ley de Boyle y la ley de Charles. El cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura más baja posible. El cero absoluto es el valor de temperatura más bajo teóricamente hablando. Utilizando los datos del volumen de un gas a diferentes temperaturas, se puede preparar una gráfica que muestre esta relación. El valor del cero absoluto se puede predecir extrapolando la línea de la gráfica al eje de X, donde el volumen del gas sería cero. Esta parte del experimento nosotros no la vamos a realizar en el día de hoy. Simplemente se la voy a explicar. Se llama cero absoluto a la temperatura más baja posible, como les dije. La temperatura del cero absoluto es negativo 273.15 Kelvin o 0 Kelvin. O sea, negativo 273.15 grados Celsius o 0 Kelvin. Por eso es que se le llama el cero absoluto. A esta temperatura, el nivel de energía interna del sistema es lo más bajo posible. Por eso, por aquello de que las partículas, según la mecánica clásica, ¿verdad?, no presentan ningún tipo de movimiento. Sin embargo, según la mecánica cuántica, el cero absoluto debe tener una energía residual, a la cual se le conoce como energía del punto cero. Esta temperatura funciona como un punto de partida tanto para la escala del Kelvin como para la escala, cualquier otra escala que se utilice de temperatura. En otras palabras, el cero absoluto simplemente se creó o se estableció como punto de partida para la escala Kelvin. Pero en realidad algo que esté a negativo 273.15 grados Celsius es algo exageradamente frío. Tanto así que en el planeta Tierra no han encontrado nada a esa temperatura y se espera que a esa temperatura es tan alta que no puedan haber partículas ni nada que exista que realmente se esté moviendo, sino que todo esté completamente congelado. Simplemente se habla del cero absoluto en un término teórico, como algo que es ideal, no como algo realmente existente. Como les mencioné, no es posible alcanzar la temperatura del cero absoluto. Esto se debe a que la tercera ley de la termodinámica establece límites respecto a esto. En la actualidad, constantemente se están desarrollando nuevas técnicas y experimentos para tratar de alcanzar el cero absoluto. Sin embargo, lo que realmente interesa en este tipo de acercamiento es que cada intento lleva al desarrollo de nuevos experimentos científicos. En el sistema solar, los científicos han logrado detectar temperaturas tan bajas como negativo 240 grados Celsius en algunas sombras o en algunos cráteres específicamente del polo sur de la Luna. Pero esto es en la Luna, ni siquiera es en el planeta Tierra. Y es negativo 240 y queremos ser específicos donde el cero absoluto es negativo 273.15. ¿Ok? Así que al momento no existe nada que podamos decir teóricamente esto existe a esta temperatura. Sin embargo, existe como punto de referencia para poder crear las diferentes escalas. Se supone que en el experimento de hoy ustedes pudieran extrapolar hasta poder llegar a ese cero absoluto, pero con que ustedes entiendan qué es el cero absoluto, para mí es suficiente. Problemas de práctica acerca de lo que es la ley de Boyle. Recuerden que la ley de Boyle es quien relaciona la presión con el volumen. Y la famosa ley de Boyle lo que significa es que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Así que veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo lo que nos dice es lo siguiente. Una muestra de helio gaseoso tiene un volumen, así que ya nos están dando un volumen de 350 mililitros a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la presión si el helio se comprime hasta un volumen
de 125 mililitros. O sea que ya aquí te está pidiendo cuál va a ser la presión 2. Es lo que te está pidiendo. Aquí te da el volumen 1. Este va a ser tu volumen 2. Y esta va a ser tu presión 1. Así que despejando por la fórmula, donde P1 V1 es igual a P2 por V2. Simple y sencillamente vamos a dividir por V2 a ambos lados para poder despejar y buscar lo que me están pidiendo, que es la presión 2. Y entonces ahora cancelo V2 con V2 y me queda que la presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido entre el volumen 2, lo que es igual a 750 milímetros de mercurio por el volumen 1 son 350 mililitros. Lo dividimos entre 125 mililitros. Cancelamos las unidades de mililitros con mililitros. Entonces, que nuestro resultado es el siguiente. Nuestro resultado es 2100 milímetros de mercurio. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Borro este. Así que por favor, anótelo todo, anote todos los detalles. Voy a discutir solamente estos 3 ejercicios. Les recuerdo que adicional a estos ejercicios que tengo aquí grabados y van a ser explicados, también les añadí unos links de otras personas explicando problemas similares a este. Vamos al segundo. En el segundo nos dice una muestra de 35 mililitros de oxígeno tiene una presión de 2 atmósferas. ¿Cuál será el nuevo volumen? Así que nos está pidiendo que en este caso el volumen 2, este entonces se convierte en nuestro volumen 1. Esta sería nuestra presión 1 y esta sería nuestra presión 2. ¿Ok? Y te dice, ¿cuál será el nuevo volumen? Pues entonces ahora tenemos que despejar para V2, donde entonces tenemos P1, V1 igual P2, V2. Como estamos buscando volumen 2, vamos a dividir entre la presión 2. Dividimos a ambos lados entre
la presión 2, cancelamos y nos da que V2 queda solito, es igual P1 V1 entre P2. Vamos entonces a sustituir los datos de lo que ya nosotros identificamos previamente, donde P1 es igual a las 2 atmósferas. Aquí lo importante es que usted sepa cancelar las unidades. Así que aquí se cancelan las atmósferas, que es una unidad de presión. Con la presión 2 que va abajo, que son 5 atmósferas. Multiplicado por el volumen 1. Que son los 35. Arreglo mejor ese paréntesis. Tiro la línea. Cancelo atmósferas con atmósferas. Y entonces me da que el resultado son 14 mililitros. Vamos al ejercicio 3. Esto es problemas de práctica con Boyle. Ahora, es bien importante que para efectos del examen, en el examen yo no te voy a poder poner, determina si este problema es de Boyle o es de Charles. Tú tienes que tener la capacidad de poder determinar que si te estoy dando presión y volumen vas a aplicar la ley de Boyle y que si te estoy dando temperatura y presión es la ley de Charles. Esas dos cosas tú las tienes que reconocer para cuando te toque hacer los ejercicios matemáticos puedas saber cuál de las dos fórmulas es la que vas a utilizar, ¿ok? Veamos el siguiente. Borramos acá. Vamos a borrar entonces. Espero estar ready. En el tercer problema te dice un reporte atmosférico, del tiempo atmosférico, te dice que la presión atmosférica se da como 10.4 pulgadas de mercurio, así que te está diciendo que la presión 1 es 10.4 pulgadas de mercurio y te dice cuál es la presión correspondiente en milímetros de mercurio. Así que aquí en este ejercicio te está pidiendo que tú cambies, que tú hagas una conversión de 10.4 pulgadas de mercurio a milímetros de mercurio. Así que esta es conversión. En este ejercicio es de conversión. Así que es bien importante, por eso se lo puse, porque usted tiene que tener esa malicia. Vamos allá. Como es un ejercicio de conversión, que vamos a pasar de pulgadas a milímetros de mercurio, pues tenemos que hacer la conversión correspondiente. Donde vamos a tener las 10.4 pulgadas. Ustedes en el día de hoy, ustedes sí tienen que hacer conversiones, pero simplemente del sistema de las PCI a la atmósfera. Eso es para efectos del experimento del día de hoy. Así que tienen las 10.4 pulgadas. Recuerden que siempre vamos a poner lo que nos dan primero. Y sabemos entonces que por cada pulgada tenemos 2.54 centímetros.
Y por cada centímetro tenemos 10 milímetros. Es para que vean que todo lo que ustedes aprenden desde el principio, al final siempre terminamos utilizándolo absolutamente todo. Así que cuando multiplicamos 10.4 por 2.54 por 10, eso nos da, todo dividido entre 1, 264.16. Así que practiquen por favor, que es muy importante. Problemas de práctica de la ley de Charles. Debemos recordar que la ley de Charles es la que relaciona el volumen y la temperatura, donde el volumen 1 sobre la temperatura 1, porque son directamente proporcionales, es igual, que según aumenta uno, aumenta el otro, a el volumen 2 sobre la temperatura 2. O si tienen una fórmula o una ecuación lineal, en la ecuación lineal tenemos que V1 por T2 es igual a V2 por T1. En esta ocasión les voy a hacer una recomendación donde logren cambiar la temperatura al estado Kelvin para que sus resultados siempre les den positivo. Así que analicemos el primer ejercicio, donde un gas tiene un volumen, así que ya nos están dando que el volumen 1, a una temperatura de negativo 30 grados Celsius, y se calentó hasta una temperatura de 125 grados Celsius. Y aquí tenemos que la temperatura inicial era muy fría, la temperatura final estaba calientita. ¿Cuál es el nuevo volumen del gas si la presión y el número de moles permanecen constantes? Pues de la siguiente manera. Vamos entonces, como te están viendo cuál es el nuevo volumen del gas, vamos a despejar para V2. ¿Cómo lo hacemos? V1 por T2 es igual a V2 por T1. Entonces estamos buscando volumen 2, así que para buscar volumen 2 vamos a dividir aquí entre T1. Divido acá entre T1. Cancelo. Este T1 con este T1. Y ahora pasamos a descubrir que la fórmula es la siguiente. V2 es igual a V1 por T2 sobre T1. Vamos a sustituir los datos. Tenemos que volumen 1 son 275 mililitros, ¿verdad? Nunca me dejen el apellido. Por la temperatura 2. Ahora, olvidamos hacer este paso. Así que yo se lo voy a dar ya completamente digerido. Usted debe hacer la conversión. Recuerden que de grados Celsius a Kelvin es sumándole 273. Así que sumamos 273 a negativo 30. Disculpen que estoy buscando la calculadora, se me había quedado. Así que tengo 30 negativo más 273.15. El resultado son 243.15. Así que aquí vamos a tener que la temperatura 1 es 243
.15. Y lo vamos a dividir entre la temperatura 1, que son 125. Son 398.15. Y eso nos da un gran total de 450.4 mililitros. Voilà. Ahí lo tienen. Vamos a trabajar el segundo. El segundo nos dice, un gas tiene un volumen de 3 litros, perdón. Así que tenemos 3 litros. Nos dice que una temperatura es 20 grados Celsius. Y luego debe decir qué temperatura se necesita para expandir el volumen hacia 30 litros. Así que tenemos entonces aquí V1. Este es nuestro V2. Este es nuestro T1. Y necesitamos T2. Así que cuando despejamos, T2 va a ser igual a V2 por T1 dividido entre V1. El volumen 2, 20 grados Celsius a Kelvin. Recuerden que le sumamos 273. Son 293.15. .15, esa sería nuestra temperatura 1. El volumen 2 son los 30 litros. Y todo eso dividido entre el volumen 1, que son 3 litros. Y este ejercicio nos da un gran total 2.930 de temperatura. Espero que lo hayan entendido. Y ahora les presento esta gráfica porque necesitamos la ley combinada de las Church y Boyle. Así que tenemos aquí la ley de Boyle, la ley de Church, la ley de Gay-Lussac, pero ahora con quién vamos a estar trabajando es con esta fórmula que está aquí, que es la que une la ley de Boyle y la ley de Church. Ok, problemas de práctica de Boyle y Church, este es donde ambos se unen. Ambas reacciones se unen y de acuerdo a cómo ambas fórmulas se unen, se tiene un resultado final que es la ley de Gay-Lussac, ¿ok? Así que les voy a dejar este ejercicio de 1, espero que lo puedan realizar y si lo completan, me lo envían por email para entonces corregírselo y añadírselo de 1 a su examen.
La explicación del experimento. Tenemos este experimento virtual, ya yo les incluí un video acerca de cómo usted va a realizar el experimento el día de hoy. Es un experimento bien sencillo relacionado con los gases y no vamos a estar utilizando el informe de laboratorio del manual, sino que ustedes van a utilizar una hoja adicional que es la que yo ya les incluí en Blackboard. Así que por favor, bien pendientes para que puedan realizar este experimento. Importante, otro detalle, ¿verdad? Que es necesario recalcar es que ustedes tienen que tener el Adobe Player, porque sin Adobe Player no va a salir el experimento. Entonces, si usted tiene Explorer se pone un poco difícil con esta aplicación, así que les recomiendo que ponga el link directamente en alguna cuenta Google o Chrome. Asignación especial. Usted va a hacer la asignación especial del experimento 8 en base a la página, las preguntas 6 y 7 de la página 123, en base a la pregunta 8 de la página 124, preguntas 11 y 12 de la página 127. Con esos 5 ejercicios, usted me hace la asignación especial a 2 puntos cada uno y sustituye los puntos del quiz o la prueba corta. Finalmente, si no tienen dudas o preguntas, aquí lo dejamos. Si tienen dudas o preguntas, siempre escríbanme al correo electrónico o envíenme algún tipo de mensaje por Blackboard. Dios los bendiga.